Como siempre, le damos la más cordial bienvenida a la transmisión de la sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por su amable atención, muchísimas gracias. Saludo con gusto en esta ocasión a Lucía Garza Jiménez. Hola, Lucy. Ella nos acompaña en esta ocasión, como cada semana, para proporcionarle, previo a la sesión pública, un resumen de los asuntos que habrán de resolverse en esta ocasión en la que se llevará a cabo esta sesión pública. Bueno, empezamos con una reconsideración en contra de la Sala Regional Guadalajara en contra de un procedimiento de integración y registro ante la autoridad administrativa por el registro precisamente de la planilla de candidatas y candidatos para integrar, pues el municipio de Guadalajara. El recurso de reconsideración 79-2015. Así es, Lucy. También está el juicio ciudadano 889 de 2015, mediante el cual Aarón Hernán Montañez Casillas, a fin de impugnar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la convocatoria por la que se aprobaron las bases para la selección de los integrantes del órgano superior de dirección del organismo público electoral local de Nayarit, específicamente la cláusula tercera, numeral 3, que establece la edad mínima para ocupar el cargo de consejero presidente o consejero electoral, aprobada en el acuerdo emitido por el citado consejo. De ese asunto vamos a pasar a otro juicio ciudadano, es el 808 del 2015, es Herón Osvaldo Sáenz Cantú, se ostenta como militante del Partido Acción Nacional, promueve juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano a fin de impugnar, pues el acuerdo emitido por la respectiva comisión de afiliación en el referido expediente relacionado con su denuncia presentada por la presunta violación, Lucía, de afiliación corporativa de 43 ciudadanos del citado partido político. ¿Esto dónde ocurre? En Tamaulipas. Así es, aquí me gustaría nada más aclarar qué es lo de una afiliación colectiva. Es una afiliación automática de un ciudadano a un determinado partido político por la sola pertenencia a una institución, asociación, empresa o sindicato. Así es, Lucía, y hecha esta aclaración, recordamos para usted que sigue amablemente la transmisión de esta sesión pública, de lo que será la sesión pública, este resumen previo, es el juicio ciudadano el 808 del 2015. Vamos a otro de los juicios. Juicio ciudadano es Juan Carlos Espina, que se ostenta como militante del PAN, quien promueve juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. ¿Para qué? Pues para impugnar la omisión de la comisión de dar respuesta a su escrito presentado el 18 de febrero del año en curso, por el cual solicita regular el procedimiento relativo al expediente relacionado con la presunta, otra vez, afiliación masiva de 22.054 personas, esto en el estado de Puebla. Así es, como ya te lo comenté, estas son afiliaciones colectivas o masivas, como bien lo señalaste, en el cual de forma automática a ciudadanos distintos se les identifica con un partido político. Así es, y tenemos otro juicio ciudadano, el 843. Hugo Ayala Ávila se ostenta como militante y precandidato a diputado federal por el principio de representación proporcional. Esto ocurre en Michoacán. Promueve juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. ¿Por qué? ¿O para qué? Pues para impugnar la resolución dictada en juicio de inconformidad emitido por la Comisión Jurisdiccional Electoral del PAN, que entre otras cuestiones, confirma la validez de resultados en la jornada electoral de la elección del cargo al que aspira, correspondiente a la circunscripción plurinominal en Michoacán. Así es, también tenemos un juicio de revisión constitucional electoral número 512 del año en curso, en el que el PAN promueve el mismo a fin de impugnar la resolución dictada por la Sala Constitucional Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit en un recurso de apelación local que, entre otras cuestiones, revocó el acuerdo de la Junta Estatal Ejecutiva del respectivo Instituto Electoral local por el que se determinaron los montos de financiamiento público que corresponderán a los partidos políticos en apoyo a sus actividades ordinarias, educación y capacitación política, editorial y estudios socioeconómicos para los años 2015, 2016 y 2017, así como los candidatos independientes que están registrados para este año. Y pasamos ahora a una apelación electoral, es la número 45 del 2015, un recurso de apelación, en este caso es David Ricardo Sánchez Guevara, está impugnando la resolución emitida por el Consejo General
como es lógico, del Instituto Nacional Electoral, en un procedimiento sancionador ordinario que, bueno, entre otras cuestiones, ordena remitir copia certificada de dicho expediente a la Contraloría del Poder Legislativo del Congreso del Estado de México, así como a la Contraloría Interna Municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México, con motivo de su presunta promoción personalizada y uso de recursos públicos en su desempeño, bueno, pues como presidente municipal por la implementación del programa Red Naucalpan mediante mensajes de texto vía celular y en la página oficial del citado ayuntamiento. Así es, también tenemos un recurso de revisión del procedimiento especial sancionador que impugna la sentencia dictada por la Sala Regional Especializada de este Tribunal Electoral, que entre otras cuestiones ordenó dar vista al Congreso del Estado de San Luis Potosí para que determinara lo conducente respecto a la responsabilidad, entre otros, de José Ricardo Gallardo Cardona, en su carácter de presidente municipal de la Soledad de Graciano Sánchez, con motivo de la difusión de propaganda gubernamental con fines de su promoción personalizada. Así es, pasamos a otro de este tipo de recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, el número 123 del 2015. Y bueno, en este tema es el Partido Acción Nacional, interpone este recurso de revisión del procedimiento especial sancionador a fin de impugnar, como es lógico, una sentencia dictada por la Sala Regional Especializada de este Tribunal Constitucional Electoral. En el expediente que, entre otras cuestiones, bueno, pues impuso una amonestación pública al recurrente y a otro por el uso indebido de sus prerrogativas en radio y televisión con motivo de la difusión de promocionales alusivos al cuarto informe de labores del gobernador del Estado de Puebla fuera de su ámbito territorial. Así es, Lucy. En este caso, el gobernador del Estado de Puebla llevó a cabo 2 promocionales y, bueno, se le sancionó. Así es. En este caso, si usted quiere seguir de cerca este particular asunto, le recordamos, es el número 123 del 2015. Tenemos más. Así es, está el juicio ciudadano, el 872, también de esta anualidad, por la cual varios ciudadanos promueven por su propio derecho e impugnan una resolución emitida por el Instituto Nacional Electoral, por el Consejo General, que entre otras cuestiones amonestó públicamente y determinó la cancelación del derecho de los ahora recurrentes a postularse como candidatos a diputados locales con motivo de diversas irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de informes de precampaña de los ingresos y egresos a los referidos cargos correspondientes al proceso electoral local ordinario 2014-2015, que se va a celebrar en el estado de Michoacán. Aquí, como sabemos, tienen la obligación de presentar ciertos informes para relacionados con la precampaña. Entonces, por esta razón, el instituto lo sancionó. Y es así como seguimos a través de este resumen que hemos preparado previamente antes de esta sesión pública para que usted sepa quién impugna, qué impugna y a qué autoridad se está haciendo responsable en los diversos medios de impugnación presentados ante este Tribunal Constitucional Electoral. Así encontramos recursos de apelación, juicios ciudadanos y, de acuerdo a la temática, pues tenemos también otro juicio ciudadano en el que Sergio Alejandro Arellano Sánchez, bueno, pues se ostenta como militante del Partido Acción Nacional y candidato a diputado federal por el principio de representación proporcional, esto en el estado de Quintana Roo. Promueve juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. ¿Esto para qué o por qué? Pues para impugnar un acuerdo emitido por el Consejo General por el que en el ejercicio de su facultad supletoria se registran las candidaturas a diputadas y diputados al Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa y representación proporcional, presentados por los partidos políticos nacionales y coaliciones con registro vigente, con el fin de participar en el proceso electoral. Y en este momento vamos a hacer un pequeño corte. Regresamos con la transmisión de la sesión pública de esta sala superior.
Continuamos con todas y todos ustedes a través de esta transmisión. Gracias por su amable sintonía, gracias por continuar con nosotros y nosotros vamos a dar paso a lo que es este resumen previo a la sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Empezamos contigo, Lucía Garza. Así es, Lucy. También encontramos un recurso de apelación, el 116, en el cual Eduardo Ron Ramos, ostentándose como precandidato electo de Movimiento Ciudadano a presidente municipal de Etzalán, Jalisco, impugna la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que entre otras cuestiones canceló el registro del ahora actor en el cargo que ostenta con motivo de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de precampaña de los ingresos y egresos correspondientes al proceso electoral local ordinario 2014-2015 en Jalisco. Y de esta temática pasamos a otra planteada también en un recurso de apelación. Es el Partido de la Revolución Democrática que está impugnando la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que entre otras cuestiones, pues determina la cancelación del derecho de sus militantes en reserva que aspiran a ser postulados como candidatas a diputados locales e integrar ayuntamientos, pues con motivo de diversas irregularidades precisamente encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de informes de precampaña de los ingresos y egresos a los referidos cargos correspondientes al proceso electoral local ordinario 2014-2015 a celebrarse en Michoacán. Así es, también está el RAP 124, en el que también se determinó la pérdida de la ahora recurrente Joel López Padilla para registrarse en su caso como candidato y la cancelación del mismo para integrar el ayuntamiento de Villamar en Michoacán, también por diversas irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de informes de precampaña de los ingresos y egresos de los precandidatos a diputados locales y ayuntamientos correspondientes al proceso electoral local ordinario 2014-2015, como lo señalé. Temáticas planteadas en recursos de apelación, en apelaciones electorales. Comentábamos el 121, el 124, ambos de la misma anualidad. Vayamos a otra temática planteada a través de un recurso de apelación que el día de hoy encontrará solución definitiva por esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y pues es el recurso de apelación el número 142. Radiodifusoras Capitales CADCB, concesionarias de estaciones radiodifusoras de Izúcar de Matamoros, esto en Puebla, pues interpone en recurso de apelación a fin de impugnar resolución emitida, como es lógico, por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en procedimiento especial sancionador y su acumulado, que entre otras cuestiones impuso una multa a los recurrentes por la presunta difusión de promocionales en radio alusivos a Erubiel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México, con motivo de su tercer informe de labores fuera de término y del ámbito geográfico de responsabilidad de dicho mandatario. Como bien lo señalaste, Lucy, este fue el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, y la transmisión de los promocionales fue en el Estado de Puebla. Veremos qué discuten los señores magistrados y la señora magistrada respecto a este tema. Sígalo usted de cerca, es el recurso de apelación, el número 142 del 2015, se encuentra listado para esta sesión pública. Lucía Garza. Así es, también está el recurso de reconsideración, número 89 del 2015, por el cual el Partido Humanista interpone contra la sentencia dictada por la Sala Regional Monterrey, por la cual, entre otras cuestiones, revocó el acuerdo emitido por el Consejo General de la respectiva Comisión Estatal Electoral, por el que se rechazó la solicitud de inscripción. Buenas tardes. Da inicio la sesión señalada para esta fecha. Subsecretaria General de Acuerdos, por favor procede a verificar el quórum legal y a dar cuenta con los asuntos a analizar en esta sesión pública. Si eres tan amable, Cecilia. Sí, magistrado. Magistrado presidente, están presentes los 6 magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia hay quórum para sesionar válidamente.
Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 9 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 2 juicios de revisión constitucional electoral, 7 recursos de apelación, 10 recursos de reconsideración y 10 recursos de revisión del procedimiento especial sancionador, que hacen un total de 38 medios de impugnación con las claves de identificación, nombre del actor y de la responsable, precisados en el aviso y la lista complementaria fijados en los estrados de esta sala. Con la aclaración de que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 841 fue resuelto en sesión privada de esta misma fecha y que los diversos juicios ciudadanos 863, 864 y 877 de este año han sido retirados. Es la relación de los asuntos programados para esta sesión. Magistrado presidente, señora magistrada, señores magistrados. Qué amable subsecretaria, magistrados. Está a su consideración la resolución de los asuntos para la discusión en esta sesión. Si están de acuerdo, por favor, en votación económica, sírvanse a manifestar. Gracias, se aprueba, subsecretaria. Señor secretario Carlos Vargas Vaca, dé cuenta, por favor, con los proyectos de resolución que somete a consideración de esta sala superior la magistrada María del Carmen Alanis. Por favor, Carlos. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, señores magistrados, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución del recurso de reconsideración número 79 de 2015, interpuesto por Julio Nelson García Sánchez contra la sentencia de 3 de abril que dictó la Sala Regional Guadalajara. En el presente asunto, la autoridad responsable confirmó el procedimiento de integración y registro de la planilla de candidatos postulada por Movimiento Ciudadano para integrar el Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, y en consecuencia la exclusión del recurrente de la misma. Asimismo, declaró inoperantes los agravios que hizo valer el actor, en los cuales cuestionaba la constitucionalidad del acto impugnado al considerar que no había expuesto el derecho humano que se le afectaba. Sobre el particular, en el proyecto se propone declarar infundados los agravios que se hace valer por parte del recurrente al advertir, en primer término, que no hubo una inaplicación implícita de normativa electoral y, en segundo, que tal y como lo adujo la autoridad responsable, el actor fue omiso en enderezar argumentos que permitieran concluir que el procedimiento de integración y registro de la planilla había violado artículos o principios constitucionales. En consecuencia, la propuesta del proyecto es en el sentido de confirmar la sentencia impugnada. A continuación, doy cuenta con el proyecto de resolución del recurso de reconsideración 92 del año en curso, por medio del cual el ciudadano Fernando Garza Martínez impugna la resolución del 11 de abril de 2015, por medio de la cual la Sala Regional Guadalajara de este Tribunal Electoral determinó en el juicio ciudadano federal 11.125 de este mismo año, confirmar la resolución de la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, emitida el 18 de marzo pasado, en el sentido de desechar de plano su demanda de juicio de inconformidad intrapartidario que promovió contra los resultados de la elección interna para la selección del candidato a diputado federal por el principio de mayoría relativa a postularse por ese partido político en el Distrito 10 en el estado de Jalisco. En el proyecto se propone determinar que, además de tener por cumplidos los requisitos generales de procedibilidad, se cumple también con el de carácter especial porque la Sala Regional responsable declaró infundados los planteamientos de constitucionalidad y convencionalidad formulados para solicitar que, en el caso concreto, se inaplique el artículo 132 del Reglamento de Selección de Candidaturas a cargo de elección popular de ese partido político. A continuación, en el proyecto se realiza un test de proporcionalidad al contenido de la referida disposición reglamentaria, por lo que se propone concluir que se debe sostener su validez al considerarse que el plazo de 3 días que establece para promover el juicio de inconformidad contra los resultados de las elecciones internas para la selección de candidaturas a cargos de elección popular cumple con los estándares de legitimidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad que garantizan que no se trata de una norma jurídica que contenga una restricción indebida de los derechos humanos de la hora recurrente. Por lo anterior, se propone confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, señores magistrados. Qué amable, Carlos. Gracias. Compañeros, ¿están a su consideración los proyectos con los que se ha dado cuenta? Al no haber intervenciones, por favor, subsecretaria, tome la votación. Con gusto, magistrado. Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa. Son mi propuesta. Magistrado Flavio Galván Rivera. A favor de los proyectos. Magistrado Manuel González Oropesa. De acuerdo. Magistrado Salvador Nava Gómez. De acuerdo. Magistrado Pedro Esteban Penaros López. A favor de los proyectos. Magistrado Constancio Carrasco Daza. También a favor de los proyectos. Magistrado, los asuntos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Qué amable.
En consecuencia, en el recurso de reconsideración 79 de este año se resuelve, único, se confirma la resolución impugnada emitida por la Sala Regional Guadalajara. En el diverso recurso de reconsideración 92 de este año se resuelve, único, se confirma la resolución impugnada emitida por la Sala Regional Guadalajara. Por favor, Carlos Ortiz Martínez, da cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de esta Sala Superior el magistrado Manuel González Oropesa. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrados, doy cuenta con dos proyectos de sentencia de la ponencia del magistrado Manuel González Oropesa relativos a un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y un recurso de revisión del procedimiento especial sancionador en los siguientes términos. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio para la protección de derechos políticos electorales del ciudadano 889 de este año, promovido por Aarón Hernán Montañez Casillas, en contra de la convocatoria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la cual prevé las bases para la selección y designación de los integrantes del órgano superior de dirección del organismo público electoral local en el estado de Nayarit. En particular, la cláusula tercera, numeral 3, que establece tener más de 30 años de edad al día de la designación para ocupar el cargo de consejero presidente o consejero electoral. En primer término, se propone desestimar las causales de improcedencia expuestas por la autoridad responsable por las razones que se señalan en el mismo proyecto. En el estudio de fondo se propone declarar inoperantes los agravios consistentes en que la convocatoria, al prever que como requisito de elegibilidad tener más de 30 años de edad al día de la designación, es discriminatorio y transgrede el principio de igualdad y atenta los principios previstos en el artículo 66 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual no señala tener una edad mínima para realizar el examen de conocimientos. Se precisa en el proyecto que el artículo 66 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales no es aplicable al actor, debido a que regula los requisitos que deben satisfacer las personas que quieran ser nombrados consejeros electorales de los consejos locales del Instituto Nacional Electoral. En todo caso, el precepto que debe atender es el artículo 100 de dicha ley, el cual prevé, entre otros, el requisito de tener más de 30 años de edad al día de la designación como consejero presidente o bien como consejero electoral del organismo público local electoral. La inoperancia del agravio resulta porque el requisito de edad previsto en la ley y por ende en la convocatoria cuestionada no le impide al actor presentar el examen de conocimientos que pretende, ni en general participar en cualquiera de las fases que prevé el procedimiento, dado que cumplirá 30 años el 21 de junio del 2015. Lo anterior, en virtud de que, conforme al calendario que prevé la convocatoria, el examen de conocimientos tendrá lugar el 27 de junio de 2015 y la designación de los consejeros electorales se realizará a más tardar el 30 de octubre de este año. Para entonces el actor ya habrá cumplido los 30 años. Por ello se considera que no hay impedimento legal alguno para que el actor presente el examen de conocimientos, pues como se apuntó, cumple con el presupuesto normativo que exige tener más de 30 años de edad al día de la designación. De ahí que se considera que la edad prevista como requisito en la convocatoria y en la ley no le depara perjuicio alguno. Por lo anterior, se propone confirmar la convocatoria en la parte impugnada. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, expediente 209 de este año, promovido por el partido político Morena, en contra del acuerdo del vocal ejecutivo de la 21 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Distrito Federal, por el que se desechó la denuncia interpuesta por el partido actor en contra de Alejandro Sánchez Camacho, diputado federal, y Alfredo Rosas Aranda, presidente por el barrio de la Concepción en Villa Milpa Alta, Distrito Federal, por presunta utilización de recursos públicos para promover los candidatos a cargo de elección popular del Partido de la Revolución Democrática, así como realizar actos anticipados de precampaña. En el caso, el partido actor señala como agravio que el vocal ejecutivo de la Junta Distrital responsable indebidamente concluyó en el acuerdo de desechamiento que los hechos denunciados no constituían de manera evidente actos anticipados de precampaña ni de propaganda electoral, además que no investigó los hechos ni valoró los medios de prueba aportados por el denunciante. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone declarar sustancialmente fundados los agravios, por una parte, debido a que la autoridad responsable de forma incorrecta determinó desechar la denuncia con argumentos de fondo y por errados en la denuncia.
En mérito de lo anterior, se propone revocar el acuerdo impugnado a efecto de que el vocal ejecutivo de la Junta Distrital responsable, en plenitud de atribuciones, realice mayores diligencias con el objeto de allegarse de información necesaria para determinar, en su caso, si se acreditan los hechos denunciados y en el momento procesal oportuno, remitir las constancias a la Sala Regional Especializada de este Tribunal Electoral para que determine lo que en derecho proceda. Es la cuenta, señor magistrado. Qué amable, Carlos, muchas gracias. Magistrada, magistrados, están a su consideración los proyectos de cuenta. Por favor, secretaria, proceda a tomar la votación. Sí, magistrado. Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa. A favor de los proyectos. Magistrado Flavio Galván Rivera. En igual sentido. Magistrado Manuel González Oropesa. Magistrado Salvador Navagomar. Magistrado Pedro Esteban Penagos López. A favor de los proyectos. Magistrado Constancio Carrasco Garza. También a favor de los proyectos. Magistrado, los proyectos de la cuenta. En consecuencia, se confirma en la parte impugnada la convocatoria emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 209 de este año se resuelve, único, se revoca el acuerdo impugnado emitido por el vocal ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 21 del Instituto Nacional Electoral con cabecera en la delegación Xochimilco para los efectos precisados en la ejecutoria. Secretaria Alejandra Díaz García, por favor, dé cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este Pleno el magistrado Salvador Navagomar. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, señores magistrados. Doy cuenta con los proyectos de resolución que somete a su consideración el magistrado Salvador Navagomar. El primero de ellos es el relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 808 del presente año, promovido por Herón Osvaldo Sánchez Cantú, contra el acuerdo de la Comisión de Afiliación del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, emitido en la sesión ordinaria celebrada el 28 de enero de 2015, relacionado con la denuncia presentada por el actor por la supuesta ilegal afiliación de 43 personas, así como de proporcionarle copia de los expedientes que se integraron con motivo de la denuncia. En el proyecto se propone declarar fundado el agravio relativo a que el acuerdo impugnado se encuentra indebidamente fundado y motivado, toda vez que las razones y fundamentos con los que el órgano responsable sustentó su determinación para concluir que no observó indicios de afiliación corporativa son deficientes. Por tanto, se propone ordenar a la comisión responsable que emita un nuevo acto debidamente fundado y motivado. Por cuanto hace el agravio relativo a la negativa de proporcionar la información solicitada, la ponencia propone declararlo fundado al estimar que la comisión responsable se encontraba obligada a remitir la solicitud de información del actor al Registro Nacional de Militantes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional para que éste, como órgano competente, determinara lo que en derecho correspondiera. Por tanto, se propone ordenar a la Comisión de Afiliación del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional que de inmediato remita el escrito suscrito por el actor al Registro Nacional de Militantes del referido partido político para que éste de inmediato le dé trámite que corresponda y dé contestación a la solicitud de información del actor, entregando en su caso la información solicitada. Enseguida se da cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio ciudadano 849 del presente año, promovido por Juan Carlos Espina, a fin de controvertir la omisión atribuida a la Comisión de Afiliación del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional de otorgar respuesta al escrito presentado por el actor, por medio del cual solicitó se le informara respecto de diversas cuestiones relacionadas con el procedimiento relacionado con la supuesta afiliación corporativa de militantes al padrón del Partido Acción Nacional en el Estado de Puebla. La ponencia propone declarar fundada la omisión denunciada, toda vez que en los autos del juicio no obra constancia mediante el cual se acredite que la responsable haya emitido algún acto dirigido a dar contestación a la solicitud presentada por el actor. Por tanto, se propone ordenar a la comisión responsable que en un plazo de 3 días contados a partir de que le sea notificada la resolución correspondiente, emita un pronunciamiento respecto del escrito presentado por el actor e inmediatamente lo haga de su conocimiento. Ahora doy cuenta con el proyecto de sentencia recaído al recurso de apelación 116 del presente año, interpuesto por Eduardo Ron Ramos contra la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de precampaña de los ingresos y egresos de los precandidatos a los cargos de diputados locales y de ayuntamientos correspondientes al proceso electoral local ordinario 2014-2015 en el Estado de Jalisco. En la ponencia se considera que tiene razón el apelante respecto a que se violó su derecho de defensa, porque en autos está demostrado que durante el procedimiento de fiscalización no tuvo posibilidad de conocer los requerimientos formulados por la unidad de fiscalización
con relación a su informe de precampaña, ni las modificaciones realizadas por Movimiento Ciudadano al desahogar dicho requerimiento. Y a pesar de ello, el Consejo General determinó sancionarlo con la cancelación de su registro o pérdida de la candidatura obtenida por haber rebasado el tope de gastos de precampaña. En el proyecto se estima que la falta de conocimiento de dichos actos impidió que el apelante tuviera oportunidad de exponer argumentos y alegatos para su defensa, así como de ofrecer y aportar las pruebas pertinentes para demostrar que no rebasó el tope de gastos de precampaña, con lo cual se vulneraron las formalidades del debido proceso. En el proyecto se razona que debido a la falta de oportunidad del precandidato de conocer los hechos que motivaron el rebase de topes de gastos de precampaña, así como de alegar y probar lo que a su derecho conviniera, el Consejo General debió haber analizado el escrito y los documentos presentados por Movimiento Ciudadano el 31 de marzo con la finalidad de demostrar que el apelante no rebasó el tope de gastos de precampaña. Pues si bien es cierto que el partido presentó la documentación fuera de los plazos que rigen el procedimiento de fiscalización, también lo es que era necesaria su valoración para no dejar en estado de indefensión al apelante, pues se le sancionó sin darle oportunidad de defenderse. Por lo anterior, en el proyecto se propone revocar la resolución reclamada en lo que fue materia de impugnación y tomando en cuenta que la sanción impuesta al recurrente se relaciona con el ejercicio de su derecho a ser votado y dado que ya dieron inicio las campañas en el estado de Jalisco, se propone asumir plenitud de jurisdicción para analizar la cuestión planteada al Consejo General respecto a la indebida inclusión del gasto prorrateado que provocó el rebase de topes de precampaña por el cual se sancionó al recurrente. Al respecto, en el proyecto se considera que los elementos de prueba presentados por Movimiento Ciudadano ante el Consejo General y por el apelante en el presente recurso son suficientes para tener por acreditado que Eduardo Ron Ramos no rebasó el tope de gastos de precampaña, en virtud de que su precampaña no benefició con el gasto que Movimiento Ciudadano incluyó a su informe de precampaña, dado que desde el 29 de diciembre de 2014, el referido ciudadano, en su calidad de precandidato, le hizo del conocimiento al partido que no participaría en los cursos contratados para la asesoría de comunicación, imagen y el manejo de redes sociales. Por tanto, en el proyecto se propone que dicho gasto no se incluya a la suma reportada por el precandidato en su informe, y en virtud de que la cantidad reportada no excede el tope de gastos de precampaña autorizado por el Instituto Electoral Local, en la ponencia se propone revocar la sanción impuesta al recurrente y en consecuencia se propone vincular al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco para que de nueva cuenta registre al apelante como candidato propietario del municipio de Teztlán en el lugar número 1 del Movimiento Ciudadano, así como vincular a dicho partido al cumplimiento de la ejecutoria. Por último, doy cuenta con el proyecto de resolución del recurso de apelación 124 del presente año, promovido por Joel López Padilla, en contra de la resolución del 1 de abril de 2015 dictada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en la parte en la que se impuso al actor la sanción de pérdida del derecho del registro como candidato al Ayuntamiento de Villamar, Michoacán, por la omisión de presentar el correspondiente informe de precampaña. En el proyecto se propone declarar sustancialmente fundados los agravios que se hacen valer, pues de la concatenación de las pruebas ofrecidas por el actor y las constancias remitidas por la autoridad responsable, se desprende que la omisión de presentar el informe de precampaña es inexistente, pues en realidad lo que aconteció fue un error en la anotación del nombre del precandidato en el registro en línea, pues en lugar de asentarse el nombre de Joel, se escribió el de José, con los mismos apellidos, López Padilla. Por tanto, en el proyecto se propone revocar la sanción impuesta para que la autoridad responsable realice la corrección de oficio. Si esto es procedente o en su defecto, le notifica al actor lo conducente a fin de que manifieste y en su caso realice los actos que a su interés convenga. Asimismo, se propone vincular al Instituto Electoral de Michoacán para el cumplimiento de la resolución. Es la cuenta, señores magistrados. Qué amable, Alejandra. Compañeros, ¿está a su consideración los proyectos con que se ha dado cuenta? Al no haber intervenciones, por favor, subsecretaria, tome la votación. Sí, magistrado. Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa. A favor de los proyectos. Magistrado Flavio Galván Rivera. A favor de los proyectos. Magistrado Manuel González Oropeza. De acuerdo. Magistrado Salvador Nava Gómez. Propuesta. Magistrado Pedro Esteban Penagos López. A favor de los proyectos. Magistrado Constancio Carrasco También Daza. a favor de los proyectos. Magistrado, los asuntos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, subsecretaria. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales 808 de este año se resuelve. Primero, se revoca el acuerdo impugnado emitido por la Comisión de Afiliación
del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. Segundo, se ordena a la citada comisión que a la brevedad emita una nueva determinación fundada y motivada en los términos precisados en la ejecutoria. Tercero, se ordena a la comisión de afiliación que de inmediato remite el escrito referido en el fallo presentado ante el Registro Nacional de Miembros de Acción Nacional a dicho órgano partidista para que éste, a su vez, de manera inmediata, dé contestación a la solicitud de información del actor. Cuarto, se vincula al respectivo Registro Nacional de Militantes para que de inmediato dé contestación a la solicitud de información en los términos precisados en el fallo. En el juicio para la protección de los derechos políticos electorales 849 de este año se resuelve. Primero, es fundada la omisión atribuida a la Comisión de Afiliación del Consejo Nacional de Acción Nacional de pronunciarse respecto del escrito presentado por el actor. Segundo, en consecuencia, se ordena a la responsable se pronuncie respecto del escrito presentado por el actor en los términos precisados en la ejecutoria. En el recurso de apelación 116 de este año se resuelve. Primero, se revoca en lo que fue materia de impugnación el dictamen y resolución referido en la ejecutoria emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Segundo, en consecuencia, se revoca la sanción impuesta al actor en virtud de que no existe rebase de topes de gastos de precampaña. Tercero, se vincula al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco y a Movimiento Ciudadano al cumplimiento de la ejecutoria en los términos precisados en la misma. En el recurso de apelación 124 de este año se resuelve. Primero, se revoca en la materia de impugnación la resolución dictada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Por tanto, la sanción impuesta al actor queda sin efectos. Segundo, se ordena al citado Consejo que, en caso de ser procedente, corrija el error o errores que admitan ser subsanados en el registro del informe de precampaña del actor. Tercero, en caso de que lo anterior no pueda ejecutarse, deberá notificar al enjuiciante el error u omisión en la presentación de su informe de precampaña para que dentro de un plazo razonable manifieste y demuestre lo que a sus intereses convenga. Cuarto, el Instituto Electoral de Michoacán y el Partido Revolucionario Institucional quedan vinculados al cumplimiento de asuntos que somete a consideración de este Pleno el magistrado Pedro Penagos. Con el proyecto de sentencia que somete a su consideración el magistrado Pedro Esteban Penagos López relativo al juicio ciudadano 843 del presente año, promovido por Hugo Anaya Ávila a fin de controvertir la resolución emitida por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional, mediante la cual confirmó la validez de la elección interna de segunda fase de ese instituto político para elegir a sus candidaturas a las diputaciones federales por el principio de representación proporcional en el estado de Michoacán. En el proyecto, una vez que se estima la causal de improcedencia hecha valer por el órgano responsable, en el fondo se propone estimar infundados los agravios planteados por el actor, en el sentido de que la incorporación de la leyenda marque una opción de su preferencia en las boletas que se utilizaron el día de la elección en las casillas impugnadas es suficiente para proceder a la anulación correspondiente. Lo infundado de los agravios planteados deviene porque afirmar que los votos nulos obtenidos en las casillas impugnadas obedeció exclusivamente al error detectado en la impresión de la boleta es una consideración inexacta y subjetiva. Ello es así porque existe la posibilidad de que también la votación nula en las casillas impugnadas haya sido consecuencia de la inutilización de la misma realizada de manera voluntaria por el votante, por ejemplo el llamado voto blanco, o bien que se hubiera marcado como opción a los dos candidatos de un mismo género y no a dos de un distinto género. Por otra parte, como se evidencia en el proyecto, la irregularidad aducida por el actor no resulta de la entidad suficiente para decretar la nulidad pretendida, tomando en cuenta que en la mitad de las mesas directivas de casillas impugnadas no se actualiza el factor determinante, y en el resto de las mesas impugnadas, aun cuando se anulara la votación recibida, la pretensión del actor no se alcanzaría porque la modificación a los resultados de la elección no tenía como consecuencia que el actor ocupaba la primera o segunda posición, tal como se muestra ampliamente en el proyecto con los ejercicios hipotéticos respectivos. En consideración de lo anterior, el magistrado ponente propone confirmar la resolución impugnada. Por otra parte, doy cuenta con el juicio de revisión constitucional electoral 512 de 2015, promovido por el Partido Acción Nacional,
a fin de impugnar la sentencia emitida por la Sala Constitucional Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, que revocó el acuerdo de 13 de enero de esta anualidad, dictado por la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, referente a los montos de financiamiento público que les corresponden a los partidos políticos para la realización de sus actividades para los ejercicios 2015, 2016 y 2017. En el proyecto se estiman infundados los agravios por los que el partido actor aduce que debe cancelarse el registro de la Revolución Socialista en el estado de Nayarit en virtud de que no alcanzó por lo menos el 3% de votación en la elección inmediata anterior. Ello porque si bien dicho porcentaje es exigido a los partidos políticos locales para conservar su registro en términos de lo dispuesto en la reforma del artículo 116, fracción cuarta, inciso F de la Constitución General de la República, publicada el 10 de febrero del 2014, lo cierto es que de conformidad con el artículo cuarto transitorio de ese decreto, debe entenderse que ese porcentaje resulta aplicable y exigible en el estado de Nayarit para los siguientes procesos electorales que se celebren en dicha entidad federativa, mas no así para el proceso electoral que se celebró durante el año 2014 en ese estado, por lo que fue correcta la decisión del tribunal responsable de incluir en la repartición del financiamiento público al Partido de la Revolución Socialista. De manera que, como en el caso, el Partido de la Revolución Socialista conservó su registro en virtud de los dos últimos procesos electorales, tal como lo prevé la ley electoral local, a juicio del magistrado ponense, se estima que por solo ese hecho tiene derecho a recibir financiamiento público ordinario para el ejercicio 2015. Por lo anterior, se propone confirmar la resolución reclamada. Ahora se da cuenta con el proyecto relativo al recurso de apelación 45 de este año, interpuesto por David Ricardo Sánchez Guevara, para controvertir la resolución de 14 de enero de 2015, emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En esa resolución, en lo que interesa, se declaró fundado el procedimiento sancionador ordinario instaurado en contra del recurrente, en su otrora calidad de presidente municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, al considerar que existe promoción personalizada de dicho servidor público en contravención al artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, la autoridad responsable determinó remitir copia certificada del expediente a la Contraloría del Poder Legislativo del Congreso del Estado de México, así como a la Contraloría Interna Municipal de Naucalpan de Juárez en esa misma entidad federativa. Se consideran infundados los agravios esgrimidos por el recurrente porque conforme a la postura de este último y de la autoridad responsable, quienes admiten el hecho, es posible afirmar que en la propaganda de los programas Red Naucalpan y Programa Naucalpense de Seguridad Alimentaria existen circunstancias que permiten identificar a David Ricardo Sánchez Guevara como presidente municipal de Naucalpan de Juárez. En otro aspecto, conforme a los elementos de prueba que ahora en autos, está acreditada que la implementación y la difusión de los programas sociales mencionadas se llevó a cabo en fechas próximas al inicio del proceso electoral federal y de los procedimientos locales que actualmente se encuentran en curso. A juicio de la ponencia, esas dos circunstancias, sumada a la naturaleza de los programas y el contenido de la propaganda que les dio difusión, permite afirmar que existe promoción personalizada de David Ricardo Sánchez Guevara. Lo anterior, porque en la propaganda que les da difusión mediante volantes, redes sociales y mantas, se aprecia que una íntima vinculación entre los beneficiarios, el presidente municipal y la utilización de recursos públicos, lo cual se estima que transgrede lo dispuesto en el artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Federal. Por otro lado, se considera que si la autoridad responsable no realiza consideraciones puntuales para remitir copia certificada del expediente a las dos contralorías, ello no es suficiente para modificar o revocar la decisión asumida, pues tal decisión tendrá como por objeto que en el ámbito de sus atribuciones legales, cada una de estas instituciones pueda o no determinar el inicio de algún procedimiento con motivo de los hechos que se hace de su conocimiento, para lo cual deberá atender estrictamente la garantía de defensa en beneficio de David Ricardo Sánchez Guevara. Por lo anterior, en el proyecto se propone confirmar en lo que fue materia de impugnación la resolución reclamada. A continuación se da cuenta con los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador 105 y 106 del presente año, promovidos por José Ricardo Gallardo Cardona y Gerardo Alfaro Reina, entonces presidente municipal y director de comunicación social respectivamente, del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, a fin de controvertir la sentencia emitida por la Sala Especializada del Tribunal Electoral, en la cual se determinó, entre otros aspectos, que los funcionarios mencionados incurrieron en promoción personalizada.
En primer término, se propone acumular el recurso de revisión 106 al 105 dada la conexidad de los mismos. En cuanto al fondo, en el proyecto se propone declarar fundados los agravios expuestos por los actores. Como lo señalan los apelantes, la materia del procedimiento se fijó indebidamente porque durante la instrucción de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral se declaró incompetente para conocer la presunta infracción de la promoción personalizada al considerar que el competente era el Instituto Electoral de San Luis Potosí. No obstante, en el mismo procedimiento, la Sala Especializada, al emitir sentencia, sin explicación o justificación alguna, realizó un estudio de fondo de dicha infracción. Por ello, es evidente que existe un vicio de incongruencia. Lo anterior, porque la Sala Especializada tiene el deber de verificar que el procedimiento especial sancionador esté debidamente integrado para emitir sentencia. Asimismo, tiene la responsabilidad de definir la materia del procedimiento, ya sea en los términos que la unidad técnica fijó, o bien rectificando o delimitando lo decidido por esta, en cuyo caso debía justificar su posición y tomar las decisiones complementarias para demostrar un ajuste que mantenga la congruencia entre la materia por la cual se siguió el procedimiento y lo decidido en la sentencia con respecto a los derechos de las partes. Por ello, toda vez que la Sala Especializada emitió una sentencia en la que analizó y sancionó a los apelantes sin explicación alguna por la infracción de promoción personalizada, cuando en la instrucción se consideró que el dicho ilícito era de competencia de autoridad local, lo procedente es revocar la sentencia impugnada, máxima que, bajo la situación actual, tanto la autoridad local como la Sala Especializada estarían juzgando a los recurrentes por el mismo ilícito. En consecuencia, se propone revocar la sentencia impugnada. Por último, se da cuenta con el proyecto correspondiente al recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 123 de 2015, interpuesto por el Partido Acción Nacional para impugnar la sentencia dictada por la Sala Regional Especializada en el procedimiento especial sancionador 35 de este año, instaurado, entre otros, contra el Partido Acción Nacional y el gobernador del Estado de Puebla. En el proyecto se estima infundado el agravio producido por el actor relativo a que los partidos políticos tienen derecho a utilizar los programas y acciones de los gobiernos postulados por estos conforme a los criterios emitidos por esta Sala Superior. Lo anterior, porque del análisis de la resolución impugnada se advierte que el partido político es responsable por la transgresión a lo dispuesto en el artículo 41, base tercera de la Constitución Federal, al existir un uso indebido de la pauta oficial por parte del partido político, al incluir la imagen del gobernador de Puebla en sus promocionales. En razón de lo anterior, se propone confirmar la sentencia impugnada. Es la cuenta, magistrado presidente, señora magistrada y señores magistrados. Qué amable, Sergio. Magistrada, magistrados, están a su consideración los proyectos con los que se han dado cuenta. Al no haber intervenciones, por favor, su secretaria tome la votación. Sí, magistrado. Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa. A favor de los proyectos. Magistrado Flavio Galván Rivera. A favor. Magistrado Manuel González López. Magistrado Salvador Nava Con los Gómez. proyectos. Magistrado Pedro Esteban Penagos López. Son mi consulta. Magistrado Constancio Carrasco Daza. A favor de todos los proyectos. Magistrado, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Qué amable, subsecretaria. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales 843 de este año, se resuelve. Único. Se confirma la resolución impugnada emitida por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional. En el juicio de revisión constitucional electoral 512 de este año se resuelve. Único. Se confirma, en lo que fue materia de controversia, la sentencia dictada por la Sala Constitucional Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit. En el recurso de apelación 45 de este año se resuelve. Único. Se confirma en lo que fue materia de impugnación la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos precisados en la ejecutoria. En los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador 105 y 106, ambos de este año, se resuelve. Primero, se decreta la acumulación de los recursos de referencia. Segundo, se revoca la resolución impugnada emitida por la Sala Regional Especializada para los efectos precisados en la ejecutoria. En el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 123 de este año se resuelve. Único. Se confirma en lo que fue materia de impugnación la sentencia emitida por la Sala Regional Especializada. Por favor, subsecretaria general de Acuerdos, dé cuenta con los siguientes proyectos listados para esta sesión pública. Con su autorización, presidente, señora magistrada, señores magistrados.
Doy cuenta con 10 proyectos de sentencia sometidos a consideración de este Pleno, correspondientes al año en curso, relativos a los medios de impugnación que a continuación se precisan, en los cuales se estima que se actualiza alguna causa que impide el dictado de una resolución de fondo, según se expone en cada caso. En los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 868 y 882, así como el recurso de apelación 135 presentados respectivamente por Concepción Esperanza Castro Martínez, Sergio Alejandro Arellano Sánchez y el Partido Acción Nacional, a fin de controvertir en el primero diversos actos y omisiones atribuidos a la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos del Movimiento Ciudadano, con respecto a las candidaturas a diputados y diputadas federales por el principio de representación proporcional del referido partido político, y en los últimos el acuerdo dictado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el cual se registran las candidaturas a diputados y diputadas al Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa y representación proporcional, así como las coaliciones con registro vigente. Se propone desechar de pleno las demandas, toda vez que los actores carecen de interés jurídico para controvertir el acto que cuestionan, en virtud de que no se advierte la afectación a algún derecho sustancial de los que dichos ciudadanos sean titulares, y en el caso del partido, dado que la alegación tiene relación con el cumplimiento de disposiciones de otro instituto político. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 878, promovido por Olivia Garza de los Santos contra la omisión de resolver el juicio de inconformidad presentado ante la Comisión Jurisdiccional del Partido Acción Nacional, relacionado con los resultados de la elección interna de candidatos a diputados federales por el principio de representación proporcional en el Distrito Federal, se propone desechar de plano la demanda al haber quedado sin materia, ello dado que la comisión responsable emitió resolución el pasado 26 de marzo en el juicio cuya omisión se reclama, y la misma fue notificada a la hoy actora el 10 del mes y año en curso. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 884, promovido por José Alfonso Rodríguez Sánchez, a fin de impugnar la sentencia por la Sala Regional Monterrey de este Tribunal Electoral, que entre otras cuestiones confirmó la diversa emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, que sobreseyó el juicio promovido por el actor sobre la designación de Juan Iñiguez Hernández como candidato a diputado local por el Distrito Sexto por el Estado de Querétaro, se propone desechar de plano la demanda en virtud de que el juicio de referencia no es procedente para controvertir resoluciones emitidas por las salas regionales y en ningún fin práctico conducirá a reencauzar los recursos de consideración, en tanto que no se surte los supuestos de procedencia, según se explica en el respectivo proyecto. En el juicio de revisión constitucional electoral 528, promovido por Luz María Flores Guarnero, contra la resolución dictada por la Sala Regional Monterrey de este Tribunal Electoral, que entre otras cuestiones confirmó la negativa a su solicitud de registro como precandidata del Partido Revolución Institucional a la presidencia municipal de Juárez en la referida entidad, se propone desechar de plano la demanda en virtud de que el juicio de referencia no es procedente para controvertir resoluciones emitidas por las salas regionales y a ningún fin práctico conducirá a reencauzarlo a recurso de reconsideración, toda vez que su interposición sería extemporánea. En el recurso de apelación 137 interpuesto por María Alejandra Barrales Magdaleno, a fin de impugnar el acuerdo dictado por el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el Distrito Federal, a través del cual se admitió la denuncia incoada contra la recurrente por presuntas violaciones a las reglas en materia de rendición de informes, se propone desechar de plano la demanda, dado que no es la idónea para controvertir el acto impugnado y no es posible reencauzarlo a recurso de revisión del procedimiento especial sancionador por haber quedado sin materia el acto reclamado. En el recurso de apelación 142, interpuesto por Radiodifusoras Capitales SADCB, contra la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que entre otras cuestiones impuso una multa a la hora recurrente por la presunta difusión de promocionales en radio alusivos a Erubiel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México, con motivo de su tercer informe de labores fuera del término y del ámbito geográfico de responsabilidad del mandatario, se propone desechar de plano la demanda, toda vez que la misma fue presentada de forma extemporánea, como se muestra en el respectivo proyecto. Finalmente, en los recursos de reconsideración 89, 98, 99, 100, 101, 102 y 103, cuya acumulación se propone, así como en el 96, todos de este año interpuestos en su orden por el Partido Humanista y otros, y José Antonio Pérez Vián, contra sendas sentencias de las salas regionales Monterrey y Jalapa, ambas de este Tribunal Electoral, se propone desechar de plano las demandas presentadas en los recursos 89 y 96, debido a que no se surte alguno de los supuestos de procedencia del recurso de reconsideración, y por lo que hace a los recursos 98, 99, 100, 101, 102 y 103, toda vez que las mismas fueron presentadas de forma extemporánea, como se demuestra en los proyectos respectivos. Es la cuenta, presidente, magistrada, señores magistrados. Qué amable, subsecretaria. Compañeros, tengan a su consideración los proyectos con los que se ha dado cuenta. Al no haber intervenciones, por favor, Cecilia, toma la votación.
Con gusto, maestro. Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa. A favor de los proyectos. Magistrado Flavio Galván Rivera. A favor de los proyectos. Magistrado Manuel González Oropesa. afirmativa. Magistrado Salvador Nava Gomar. De acuerdo. Magistrado Pedro Esteban Penados A López. favor de los proyectos. Magistrado Constancio Carrasco Daza. También a favor de los proyectos. Magistrado, los proyectos de los asuntos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Qué amable, subsecretaria. En consecuencia, en los juicios para la protección de los derechos políticos electorales 868, 878, 882 y 884 de este año, así como en el juicio de revisión constitucional electoral 528 y en los recursos de apelación 135, 137 y 142, en los recursos de reconsideración 89 y 98 a 103, cuya acumulación se decreta, así como en el diverso 96, en cada caso se resuelve. Se desecha de plano la demanda. Secretaria Maribel Olvera Acevedo, por favor, dé cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de esta Sala Superior el magistrado Flavio Galván Rivera. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, señores magistrados. En primer lugar, doy cuenta con el proyecto correspondiente al recurso de apelación 121 y el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 872, ambos de este año, promovidos respectivamente por el Partido de la Revolución Democrática y 27 ciudadanos en contra del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a fin de controvertir la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto a las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de campaña, de los ingresos y egresos de los precandidatos a los cargos de diputados locales y de ayuntamientos, correspondientes al procedimiento electoral local ordinario 2014-2015 en el Estado de Michoacán. En el proyecto que se somete a su consideración se propone asumir competencia, acumular los medios de impugnación y declarar infundada la causal de improcedencia que hace valer la autoridad responsable. En cuanto a los conceptos de agravio relativos a la incorrecta fundamentación y motivación, se propone declarar infundados porque los actores parten de la premisa incorrecta de que no tenían la obligación de presentar informes de precampaña, porque según afirman, en ningún momento fueron precandidatos. Al respecto, en el proyecto se considera que, con base en lo dispuesto en los artículos 227, párrafo cuarto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 4, inciso G, del Reglamento de Fiscalización y 69, párrafo 5 del Reglamento de Elecciones y Consultas del Partido de la Revolución Democrática, se colige que sí tienen tal calidad, sin que ésta se constriña a algún acto o procedimiento de selección en particular. Aunado a lo anterior, en el proyecto se resalta que existe el reconocimiento expreso tanto del partido político apelante como de cada uno de los actores del citado juicio, de que cada uno de los ciudadanos actores tuvo el carácter de aspirante a candidato a diputado o, en su caso, de integrante de ayuntamiento. En consecuencia, a juicio de la ponencia, se considera que, con independencia de que no hayan llevado a cabo actos de precampaña, sí tenían la obligación prevista en los artículos 79, párrafo 1, inciso A, fracción 2 de la Ley General de Partidos Políticos y 445, párrafo 1, inciso D de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ahora bien, en cuanto al concepto de agravio relativo a la violación de su derecho al debido proceso y garantía de audiencia, derivado de que la autoridad responsable no les requirió directamente que rindieran el respectivo informe de precampaña, se propone declarar fundado el concepto de agravio porque, con independencia del deber de los precandidatos de rendir ese informe, lo cierto es que no hay constancia en autos de que, ya sea por comunicación de la autoridad responsable o por conducto del partido político, el actor haya tenido conocimiento de la omisión en que incurrieron. En este sentido, la ponencia considera que es deber del Instituto Nacional Electoral notificar las irregularidades en que incurra cada uno de los sujetos obligados, máxime que en el caso de los actores se parte de la premisa incorrecta de que, al no ser precandidatos registrados, no tenían la obligación de presentar informes de campaña. Por tanto, la autoridad responsable tiene el deber jurídico de notificarles directamente a tales ciudadanos las irregularidades relacionadas con el deber de presentar informes de precampaña. En este sentido, se considera que lo procedente conforme a derecho es revocar la resolución impugnada para efecto de que, respecto de Leonel Santoyo Rodríguez y Agustín Sapién Ramírez, a quienes se les sancionó con amonestación pública derivado de la presentación extemporánea del respectivo informe de precampaña, se debe revocar, derivado de que, si la autoridad responsable no respetó el derecho de garantía de audiencia de esos ciudadanos, no se puede considerar que la presentación de su respectivo informe se hizo fuera del plazo previsto para tal efecto.
En cuanto a los ciudadanos cuyos nombres se precisan en el considerando octavo del proyecto que se somete a su consideración, a quienes se les imputó la omisión de presentar el respectivo informe de precampañas, por lo que se determinó que estaban impedidos para ser registrados como candidatos, se debe revocar la resolución controvertida y la sanción impuesta, para el efecto de que la autoridad responsable, dentro del plazo de 48 horas computado a partir de la notificación de esta sentencia, notifique a cada uno de ellos por conducto de sus órganos locales o distritales la supuesta omisión en que han incurrido, a efecto de que en el mismo plazo esos ciudadanos presenten por sí o por conducto del Partido de la Revolución Democrática los informes correspondientes. Y una vez concluido el plazo antes precisado, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral deberá resolver de inmediato lo que en derecho corresponda y notificar a esta Sala Superior en el plazo de 24 horas. Tercero, se revoca la sanción impuesta al Partido de la Revolución Democrática por motivo de las irregularidades respecto de los informes de precampaña de los actores del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave 872 de 2015, para que en plenitud de atribuciones la autoridad responsable valore nuevamente la responsabilidad en que incurrió el mencionado instituto político en los términos de lo considerando en el proyecto de sentencia. A continuación, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente a los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador 200 y sus acumulados 204, 205, 206, 207 y 208, todos de 2015, promovidos por el Partido Verde Ecologista de México, a fin de controvertir los acuerdos emitidos por el vocal ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Distrito Electoral Federal 7 con cabecera en Gustavo Amadero, en los que determinó desechar sendas denuncias presentadas por el citado partido político. En primer lugar, en el proyecto se propone acumular los recursos que han quedado precisados y, por otra parte, se considera que la autoridad responsable es competente para conocer y resolver sobre las denuncias presentadas por el Partido Verde Ecologista de México en razón de que los artículos 470, 471 y 474 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se advierte que el vocal ejecutivo ejercerá en lo conducente las facultades señaladas para la Secretaría Ejecutiva, entre las que está emitir los acuerdos de desechamiento de las denuncias, de ahí que se ha infundado el aludido concepto de agravio. Por último, se considera que le asiste la razón al Partido Verde Ecologista de México, ya que de manera incorrecta la autoridad responsable determinó el desechamiento de los escritos de denuncia que presentó, por lo que en cada caso solo realizó la respectiva acta circunstanciada de inspección, arribando a la conclusión de los hechos objeto de denuncia no surtían las hipótesis normativas, sin tomar en cuenta los elementos de prueba que ofreció y aportó el recurrente para su dicho en cada caso. En consecuencia, se propone revocar los acuerdos controvertidos para el efecto de que, de no advertir alguna otra causal de improcedencia, la autoridad responsable admita las quejas y siga el trámite previsto en la ley. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, señores magistrados. Qué amable, Maribel, muchas gracias. Compañeros, ¿están a su consideración los proyectos con los que se ha dado cuenta? Al no haber intervenciones, subsecretaria, por favor, tome la votación. Con gusto, magistrado presidente. Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa. A favor de los proyectos. Magistrado Flavio Galván Rivera. A favor de los proyectos. Magistrado Manuel González Oropesa. Magistrado Salvador Nava Gómez. De acuerdo. Magistrado Pedro Esteban Penagos. A favor de los proyectos. Magistrado Constancio Carrasco Daza. También a favor de los proyectos, Magistrado, los asuntos de la subsecretaria. cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Qué amable, Cecilia. En consecuencia, en el recurso de apelación 121 y en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano 872, ambos de este año se resuelven. Primero, se decreta la acumulación de los medios de impugnación de referencia. Segundo, se revoca en la parte controvertida la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para los efectos precisados en la ejecutoria. En los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador 200 y 204 a 208, todos de este año, se resuelven. Primero, se decreta la acumulación de los recursos de referencia. Segundo, se revoca el acuerdo impugnado emitido por el vocal ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 07 del Instituto Nacional Electoral, con cabecera en la delegación Gustavo Amadero, para los efectos precisados en la ejecutoria. Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 17 horas con
20 minutos del 22 de abril del año 2015 se da por concluida. Muy buenas tardes. Y es de esta manera como llegamos al final de esta sesión pública de resolución de la Sala Superior. Como siempre, un muy breve resumen antes de despedir esta transmisión y le diremos que en el recurso de apelación, el número 116 de este 2015, en donde estaba involucrado un rebase de tope de gastos de pre-campaña o de Movimiento Ciudadano en Jalisco, bueno, pues esta Sala Superior ha revocado. Así es, Lucy, como bien lo señalaste, determinó revocar y entrar en plenitud de jurisdicción al estudio del rebase de tope de gastos de pre-campaña, y en este caso revoca la sanción relacionada con la cancelación del registro del actor, que era Eduardo Ron Ramos, y se vincula al Instituto Nacional en Jalisco para que registre en el primer lugar de Movimiento Ciudadano al actor. Así es, en otro orden de ideas, bueno, vamos a un juicio ciudadano, en el caso es el 808 del 2015. Aquí la Sala Superior ha ordenado se emita un nuevo acuerdo fundado y motivado. Esto, bueno, en Tamaulipas, les recuerdo, pues por, digamos, la afiliación corporativa de 43 individuos. Así es, de 43 ciudadanos, efectivamente que se emita un nuevo acto fundado y motivado y que se remita el escrito que presentó y que se tramite y conteste, y todo esto relacionado con la afiliación colectiva, como bien lo señalaste, Lucy. Así es, Lucía Garza. Bueno, pues nosotros despedimos esta transmisión. Agradecemos, como siempre, su muy amable compañía y lo invitamos a que nos acompañe la próxima semana en una sesión pública más de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lucía Garza. Lucy Farías. Hasta la próxima.